Muy buena gente, esto es Fabri Digital y en el capítulo de hoy vamos a estar haciendo un tutorial el cual si atendés y si aprendés lo que te voy a mostrar, que es mi profesión hoy en día, vas a poder generar dinero mensualmente. Todo el mundo tiene que estar en redes sociales y si tus redes sociales están feas y sos un negocio, estás perdiendo plata y estás perdiendo enfrente a tu competencia que seguramente tiene las redes sociales en condiciones. Este es el principal motivo por el que vos tenés que hacer este negocio, porque si vos ahora estás trabajando de empleado para alguien en una estación de servicio o de mozo o lo que sea, en realidad es porque no estás sabiendo ver la oportunidad. En este tutorial yo lo que te voy a mostrar es lo que yo hago. No precisas ser diseñador, simplemente con Canva, que vale $6 al mes, lo podés solucionar. Si querés aprender otra herramienta también la podés utilizar, Photoshop, etcétera, pero solo con Canva lo podés hacer. Estos clientes que vamos a apuntar son clientes que son emprendedores o que están empezando en este negocio en las redes sociales o que están tratando de impulsar su negocio, pero no quieren pagar más de $200, $300. Este tutorial lo que te va a mostrar es eso, es cómo vos podés hacer $200, $300 por cliente con este servicio. La idea es que vos unifiques tanto la gestión de Facebook e Instagram con Business Manager con la publicación y el diseño. Vos por medio de Canva lo que vas a hacer es crearles todo este contenido que precisan, que son historias, que son fotos editadas, y lo vas a estar subiendo en Facebook y lo vas a estar subiendo en Instagram programado. No vas a tener que estar vos con el teléfono publicándolo, sino que lo programás desde Meta Business Manager y lo vas a estar subiendo automáticamente. De esa forma vas a poder trabajar con muchos clientes, no solo con uno, sino que puedes conseguir 5, 6, 7, depende de tu tiempo y de lo que vos cobres, cómo vas a poder generar este dinero. ¿Cómo vas a atraer a los clientes? Obviamente te vas a crear una cuenta, un Instagram, un TikTok, y vas a hacer contenido y vas a subir videos y vas a hacer publicidad. Como se vende cualquier producto hoy en día, cualquier servicio, es lo mismo, lo vas a hacer igual. Vas a llamar a los clientes también, buscas clientes por tu zona, los llamás, che, mirá, podemos hacer esto, y lo que vas a hacer es mostrarles, te vas a tener que armar un mini portafolio, ¿sí? Como para mostrar los trabajos que has hecho o qué criterio tenés con el diseño. Entonces puedes elegir 2 o 3 nichos o el nicho en el que vos querés apuntar, que en este caso si es restaurantes, te vas a armar un portafolio de 2 o 3 restaurantes ficticios donde vos hayas hecho flyers y le vas a mostrar eso, es un PDF, o sea, nada más que eso, y en base a eso vas a poder mostrarle al cliente lo que haces y el cliente ya va a confiar en vos. Y luego de eso, para cobrarle al cliente vas a tener 2 formas, eso lo vas a elegir vos dependiendo de la seguridad que vos tengas. La forma número 1 es cobrar al principio cuando ni bien contacte al cliente contigo, y la fórmula número 2 y la más tentadora para el cliente es que te paguen a fin de mes, o sea, mes vencido, del 1 al 10 del siguiente mes. Esa es la más tentadora y la que le gusta a casi todos los clientes porque les gusta estirar el pago un mes para adelante, así que eso lo vas a elegir vos. En este tutorial vamos a estar utilizando Canva, Photoshop, ChatGPT y Meta Business Manager. Photoshop, si no lo tenés o no lo sabes usar, no es necesario que lo uses, puedes hacer todo en Canva. Si querés usar Photoshop, lo que podés hacer es descargar la versión de prueba que está en Adobe, que te dan 7 días gratis. Así que vamos de una a este tutorial. Lo primero que tenemos que ver es que vamos a usar Canva, ¿sí? Que todo el mundo la sabe usar, así que es la herramienta más fácil que hay. Yo lo primero que busqué hacer es seleccionar historias verticales utilizando los recursos de Canva Pro, ¿sí? Donde haya personas que estén haciendo arreglos en las casas, refaccionándolas. Busqué varias historias de buena calidad, todas son verticales, ¿viste? Yo puse acá casas en reparación en el buscador y aparecen estas así, y si no vamos al filtro, ponemos vertical. Y ahí te aparecen un montón de opciones, y yo lo que hice para poder empezar con el trabajo de inspiración y de armado de contenido es buscar las fotos que más me parecen. Acá sigo agregando para tener para publicar en toda la semana, ¿no? En todo el mes y el día a día. Así que vamos eligiendo. Yo voy a terminar de hacer este proceso de elección rápidamente. Bueno gente, como ven ya elegí unas cuantas imágenes. Lo bueno de usar Canva es que son de alta calidad y ya están verticales, ¿sí? Lo importante que sean en sentido vertical es que la imagen está completa. En el caso de que tengas imágenes que no están completas, con Photoshop podés generar lo que te está faltando. Ahora, vamos a hacer es usar Photoshop para seguir trabajando. Yo lo que te recomiendo es que si no sabes usar Photoshop, trates de replicar lo mismo en Canva, que es exactamente igual. Lo que pasa es que Photoshop a mí me da otras facilidades para trabajar más profesionalmente, ¿sí? Como diseñador.
Entonces yo lo que voy a hacer es extraer este material, lo descargo. Ahora lo siguiente que voy a hacer antes de irme a Photoshop o a armarle el resto es buscar imágenes para el feed de 1080 por 1080 y buscar casas en refacción. Bueno, acá empiezo a ponerlas horizontales nomás, sin problema. Las imágenes siempre es bueno utilizar estas reglas de tercios que aparecen en la pantalla para enfocar bien la parte importante de esa imagen, ¿viste? Ahora yo voy a abrir el Photoshop, archivo nuevo. Acá 1080 por 1920, pero vertical. Este y este. A ver. Y lo más importante es que activemos las mesas de trabajo, que es este botón, porque si no, no me va a dejar hacer el paquete. Ponemos crear y ya tenemos la primera mesa. Vamos a empezar con las historias. Acá lo importante es tener en cuenta que nosotros no queremos perder mucho tiempo creando el diseño, pero sí queremos que el diseño sea atractivo y que se vea estético. Y para eso lo que precisamos es no avasallar de información esa imagen, ¿sí? No podemos agarrar la imagen y meterle de todo para que parezca que estuvimos horas trabajando, no es necesario. Acá lo que es necesario es que se vea bien y que tenga una buena comunicación. Yo esto que le estoy armando, el tipo de letra y todo eso fue armado primero que nada en un manual de marca con un logotipo que le creé yo, el cual indica absolutamente todo, que es lo que vamos a estar usando ahora para poder armarlo, ¿sí? Para poder replicarlo. Yo te voy a dejar una carpeta acá abajo de este video con los recursos para que puedas trabajar simulando este cliente, ¿sí? Bueno, lo primero que voy a hacer acá es primero que nada agregar otra mesa de trabajo. Tocando acá, toco más y se agrega otra y se agrega otra. Así que vamos a seguir agregando el material. Bueno, estas son las primeras 6 historias que voy a trabajar, ¿sí? El resto las voy a dejar para luego. Acá tenemos varias personas haciendo actividades, uno arreglando la fachada, otro arreglando el tejado, uno arreglando la ventana, otro llamando. Tenemos el balde con el revoque para las paredes, tenemos una casa terminada, ¿sí? Entonces tenemos varias acciones, eso es lo que hay que buscar con las imágenes, ¿sí? Lo siguiente que vamos a hacer es empezar a ingresar texto, ¿sí? Voy a utilizar la herramienta de texto que es esta que está acá. Voy a empezar por por el medio. Si tu computadora se tranca porque tenés muchas imágenes abiertas, te recomiendo que cierres o sea, que apagues las mesas que no estás usando. Por ejemplo, todas estas, que apagues la mesa directamente para que vayas trabajando de a una y así te rinda más la RAM de la compu, ¿no? Vamos a empezar por esta imagen. Por ahora voy a poner una palabra reparación. Y la imagen de fondo voy a duplicarla con Control J, o Command J. Y voy a recortarle, voy a eliminarle el fondo, a ver si me lo elimina bien con esta herramienta. No, no lo eliminó para nada bien, así que lo tengo que hacer yo. Con esta herramienta que se llama seleccionar objeto. Bien, ahora falta agregar la pala. Lo que voy a hacer es mantener apretado esta zona. Voy a ir a herramienta selección rápida y voy a usar el de más. Ahí me seleccionó todo lo que me faltaba. Genial. Y lo que voy a hacer es hacer Command C o Control C, ¿sí? A la selección. Voy a apagar esta imagen. Voy a borrar la selección, Command D o Control D. Y luego lo que voy a hacer es Command V o Control V si tenés Windows para pegar esta imagen que copié, ¿viste? Ahora veo la imagen copiada. Y lo primero que voy a hacer es clic derecho, convertir en objeto inteligente. Y ahí ya quedó. Entonces lo que voy a hacer es superponerlo. Que quede como que si no hubiese nada.
más que eso atrás. Quedó bárbaro. Porque ahora este texto lo vamos a incrustar por detrás, ¿sí? Vamos a poner en este caso la palabra revoque. Revoque. Y vamos a utilizar este color. Un color en gris. Voy a usar esos colores por ahora, viste que son los colores del cliente. Para respetar el manual de marca. Y que la comunicación sea homogénea, ¿no? Bueno, ahí escalé y voy a poner Command T, Control T. Me fijo que este botón esté apretado y escalo. Lo voy a arrastrar la capa por detrás y lo que voy a hacer es duplicarlo. Sí, porque ahora lo que voy a hacer es Command J y Command T. Y lo voy a arrastrar. Pincho y arrastro. Y como tenemos esta Q que sobresale, vamos a hacer un juego con ese texto, ¿sí? Voy a poner Control T y voy a poner clic derecho, voltear vertical. Que va a quedar así. Y ahora lo que voy a hacer es arrastrarlo un poquito hacia abajo. Y probar a ver si eligiendo los dos juntos. Ahí. Ahora a este capaz que le vamos a sustituir el color por un gris para que haga juego. A ver si queda bueno. Y bueno, y acá podemos jugar, ¿no? Si vemos que, por ejemplo, no me gusta que tape totalmente esta letra por acá atrás, lo que voy a hacer es seleccionar revoque. Voy a hacer como en J, o sea, lo duplico. Y lo voy a poner por delante de esto. Y lo que voy a hacer es jugar un poco con el esconder y el no esconder. Entonces, en esta capa de texto voy a apretar acá abajo para hacer una máscara. Y voy a ir con el pincel, ¿sí? Le voy a poner un pincel circular definido. Y el tamaño lo voy a achicar bastante, obvio. Porque si no, no. La opacidad hay que subirla. Y acá lo que voy a hacer es borrar zonas del texto para que parezca que está incrustado, ¿viste? Espera. Ahí va. Yo ahora, como estoy acá afuera, no lo estoy haciendo con el lápiz. Pero si tenés lápiz, te va a quedar mucho más prolijo. Revoque, ahí podés jugar, ¿viste? Ver en qué parte queda mejor, si queda mejor por adelante, por atrás. Y bueno, acá igual. En esta también podemos jugar. Como J. Lo llevo por delante. Agarro la capa y le puedo borrar esto. O le puedo dejar este pedacito de la U, pero le borro la E. Bueno, lo que hice acá fue duplicar al muchacho, recortarle el fondo, ¿sí? Con la herramienta automática de recorte de fondo. Y colocarle texto por detrás, ¿sí? El texto que va a decir es soluciones, ¿sí? Como que nosotros estamos para solucionar. Control T, Command T para escalar. Ahí va a quedar. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es duplicarla. Command C, Command B, pero lo voy a hacer dentro la misma caja. Voy a poner Enter y voy a pegar la misma palabra. Y Enter y pegar la misma palabra. Y ahora lo que voy a hacer es achicar el espacio entre cada línea de palabras que quede razonable, ¿no? Y esto obviamente, si me venís siguiendo el ritmo, adivinaste, va a ir por detrás del muchacho. ¿Sí? Ahí va a quedar apelando a las soluciones de este negocio, ¿no? El color creo que se lo voy a cambiar por un naranja, el que veníamos usando, el del logo. Pues creo que va a quedar mejor. O podemos optar por un color neutro, un color blanco. Y bueno, para que resalte del fondo, obviamente, vamos a utilizar una caja, ¿sí?
color negro y voy a bajarle la opacidad acá. Bueno, soluciones, ahí quedó, fondo negro desenfocado, la persona adelante, el logo que es lo principal, y vamos a seguir personalizando cada historia para que veas cómo va a quedar esto al final. Este último ya lo que podríamos hacer es incrustar algún otro texto y usamos perspectiva de nuevo, detalle importante, convertir en objeto inteligente antes, si no, no puedo usarlo. Y acá sí, control T y perspectiva. Vamos a tratar de dejarlo lo más apoyado en el piso posible. Voy a escalarlo un poquito, que me parece que se me fue un poquito de rango. Bueno, ahí quedó. Eso es lo mejor que lo pude hacer, así que estoy conforme con eso. Quizás agregarle una sombra como para que resalte, o un degradado por abajo, eso más o menos como cada uno prefiera. Yo capaz que voy a probar a agregarle una sombra paralela. Voy a utilizar este logo principal, todas las funciones del logo para empezar a comunicar correctamente. Lo voy a poner por acá abajo. Bueno, ahí tenemos las historias, así estaría quedando. Y así estaría quedando el feed, ¿sí? Lo diseñé de la misma manera que diseñé las historias, así que es el mismo proceso. Así que lo vamos a exportar. Voy a poner exportar rápido como PNG. Ahora lo que vamos a hacer es crear en Facebook la fanpage de este cliente y la vamos a conectar. Vamos a tener que entender que Facebook funciona de una forma. Tiene las cuentas de Facebook que son las que administran las fanpages, ¿sí? O sea, son las que manejan las fanpage, las páginas de fans. Y esas cuentas de Facebook puede ser tu cuenta personal, ¿sí? No precisas tener una cuenta al azar. Yo desde ahí me enlazo con los negocios que tengo que trabajar. ¿Cómo hago esto? Primero te voy a dar el punto de vista teórico, después vas a ir a lo práctico. Lo que tenés que hacer es, desde ese Facebook, tenés que hacerte amigo del cliente, ¿sí? Al hacerte amigo del cliente, el cliente, si ya tiene la fanpage creada, lo que va a hacer es buscarte desde la fanpage, ¿sí? Que yo te voy a mostrar cómo hacerlo, para encontrarte y enviarte la solicitud a que administres la fanpage, ¿sí? Esa es una forma que muchas veces no es la mejor, porque resulta que los clientes tienen muchos conflictos en Facebook, porque resulta que arman las páginas al azar y empiezan a crear diferentes conflictos con las cuentas de cuenta publicitaria, el portafolio empresarial y todo eso, y es medio que enquilombante. Entonces muchas veces te conviene decirle al cliente, mirá, vamos a hacer la fanpage desde cero, te la creo, te doy acceso y desde ahí ya queda solucionado el problema, porque bueno, son bastante frecuentes esos problemas. Hay veces que se pueden solucionar, hay veces que no. Precisás experiencia en Facebook, en toda la parte de Business Manager, y suerte porque te tiene que atender el servicio técnico de Facebook y puede ser muy demorado. Así que la opción que vamos a ver ahora es la opción de crear la fanpage y darles acceso a esta persona, ¿sí? Que lo que vas a tener que hacer es comunicarte con la persona y explicarle, mira, esto funciona así, se hace de tal forma y yo voy a poder acceder tanto a Facebook como a Instagram para programar contenido, ¿sí? ¿Y por qué se hace de esta forma y no deberías de recibir la contraseña de Facebook del cliente? Bueno, por un tema, primero que nada, de seguridad. Le tenés que dejar en claro al cliente. Obviamente, si sos ético y no lo querés estafar, le tenés que decir al cliente, mirá, lo que vos tenés que hacer es pasarme la contraseña de Instagram, porque esa cuenta sí precisas auditarla desde el teléfono para hacer otro tipo de contenido, historias, etcétera. Pero la de Facebook, que es la que contiene toda la información de esta persona, incluyendo las tarjetas, no. ¿Sí? Esa cuenta lo que te tiene que dar es acceso para que vos puedas publicar. Así, de esa forma, vos también te desligás de cualquier problema que te pueda pasar en el futuro. Entonces, lo que voy a hacer ahora es crear
la fanpage desde la cuenta de mi negocio o de mi persona. En este caso, Cunedecin, como ves acá, es mi persona. Como si yo me llamara Fabricio. Es lo mismo, es una cuenta de Facebook que yo creé para gestionar cuentas. Nada más que eso. Voy a ir al menú y voy a ir a la página, a la parte de páginas. Y acá voy a poner crear un perfil o una nueva página. Lo siguiente que vamos a hacer es avanzar. Acá le vas a poner el nombre del negocio, categoría, la presentación, si tiene presentación, ponemos crear página. Y lo que vamos haciendo es llenando cada campo, porque el servicio que vos le vas a brindar al cliente, que es el que yo brindo, es un servicio donde vos le vas a solucionar al cliente. Entonces vos no le vas a decir, el diseño ese sale tanto y el otro sale tanto. No, le vas a vender un paquete. El paquete es, te gestiono las redes sociales y a la misma vez te creo la parte visual. Sí, que si vos ya te miraste unos tutoriales en YouTube y ya sabes editar videos y sabes algo más, se lo incluís al paquete y ya le haces videos y le haces todo y ahí el precio lo vas ajustando en base a lo que le ofreces. Bueno, acá estamos añadiendo la foto de perfil. Obviamente acá le vas a hacer el banner, ¿sí? Se lo vamos a hacer en Canva, esta misma. Y acá no nos complicamos, una foto bien visual de lo que este cliente haga, que sea bien descriptiva esa imagen. Y vamos a poner editar, desenfocar un poco para que no sea tan explícita. Y vamos a colocar el logo, si tenés el logo del cliente. Y lo que voy a agregar es un rectángulo para generar opacidad en el medio. Posición, capas, un poco para atrás. Vamos a ver cómo queda en naranja. No creo que quede muy bien, pero vamos a probar. Ahí, humanizás la marca, ¿viste? Eso es muy importante. Así como para que... Nueva. Y quedó hermoso. Vamos a... No sé si dejar este o el otro logo. Eso es una disyuntiva que me acaba de ocurrir. Descargamos el banner. Esta parte de WhatsApp la dejamos para después, porque hay que hacerla con el cliente. Y ahí ya creamos la página. Ahora lo que vamos a hacer es darle acceso para que vos puedas gestionarlo a esto, ¿sí? Esta página ya quedó. Y le vamos a dar acceso para que se pueda gestionar. Lo primero que vamos a hacer es ir a la configuración de la página. O sea, siempre desde la página es que configuramos las opciones de esa página de ese cliente, ¿sí? Voy a ir acá a configuración. Entonces el acceso te lo vas a dar en esta parte donde dice configuración de la página. Acá tenés todos los principales botones de configuración de la página. Y lo que vas a hacer es acceso a la página donde está la llavecita. Acá yo tengo el acceso principal porque soy el que la creé. Entonces vos le vas a dar acceso a esa persona en este botón de añadir. Muy importante donde dice personas con acceso a Facebook, ¿sí? Porque si le das acceso a tareas, son jerarquías muy bajas donde no vas a poder hacer mucha cosa. Se le da por lo general a los moderadores de comentarios, al community manager, etc. En este caso vos vas a estar gestionándole el negocio digital, porque esa persona no sabe cómo hacerlo. Entonces lo que voy a hacer acá es añadir. Acá encontré al cliente y lo importante es apretar este botón porque como es el dueño de esta página le tenés que permitir que tenga control absoluto. Sí, porque es el dueño de la página. Y en el caso de que el cliente te vaya a dar acceso a vos, que le tenés que indicar cómo, yo lo hago mediante capturas de pantalla o grabación de pantalla porque no saben, también te tiene que dar control absoluto menos a finanzas. Le tenés que decir, dame control a todo menos a finanzas, así no tengo acceso a tus finanzas, a tu tarjeta. Porque de esa forma vos vas a poder crear campañas publicitarias en el caso de que sepas. En el caso de que no sepas ads, no lo hagas, ¿sí? No hagas cosas que no sabes. Capaz que si querés que haga un tutorial sobre publicidad para incluir en este paquete, hacémelo saber en los comentarios. El conceder acceso, acá obviamente pones tu contraseña. Y ahí estaría pronto. Ahí él ya tiene acceso y vos ya tenés acceso. Entonces vos cuando te vas al Business Manager de este negocio, ¿sí? Que venís, tocas acá. De este lado tenés el Business Manager, ¿sí? Desde acá lo vas a gestionar, ¿sí? Lo que vas a hacer es ir al Business Manager, yo ya lo tengo abierto acá, y en esta solapa, ¿sí? Vas a gestionar a los clientes, ¿sí? Yo en este caso voy a gestionarlo desde acá, voy a seleccionarlo,
Y como en este tutorial no estamos haciendo publicidad para el cliente, en este caso lo gestionás desde como una página más. Ahora, cuando vos vayas a hacer la parte de publicidad, en el caso de que sepas o en el caso de que me pidas otro capítulo explicando esa parte, lo que tenés que hacer es crear la cuenta publicitaria y la cuenta de empresa, ¿sí? De Business Manager, ¿sí? El portafolio empresarial, para conectar todo el ecosistema y que quede pronto para que esa persona pueda hacer publicidad y vos también. En este caso, estamos hablando de que si no sería muy largo el tutorial y esa parte la dejamos a pedido de los comentarios. Esto que ves acá es el planificador, lo podés ver por mes, ¿sí? O por semana. Acá lo que vas a hacer es empezar a planificar esa semana de manera gratuita y lo que tenés que tener en cuenta es que vas a conectar el Instagram, ¿sí? Porque si no, no te va a aparecer ahí. Entonces, vamos a conectarlo porque no lo habíamos conectado. Ahora lo que voy a hacer es ir a Meta, le voy a poner recargar. Y acá ya voy a estar viendo todo lo que se colocó esta semana, etcétera. Y ya voy a empezar a poder programar. El ejemplo ahora para programar es crear historia, ejemplo. Eso es lo que está bárbaro. Y lo que vas a hacer es añadir y vamos a probar añadir una historia. Ahí se estaría cargando y así es como se va a ver las historias de Instagram, ¿sí? Lo que voy a poner es compartir y ahí ya se estaría subiendo automáticamente o lo programas con el botón de programar. Vamos a crear una publicación ahora para que veas cómo subir una publicación correctamente en este cliente. Voy a poner añadir fotos, subir del ordenador y voy a buscar las fotos que recién hice. Y ahora, ¿cómo relleno esta parte? ¿Sí? Esta parte la vamos a hacer con ChatGPT. Le vas a decir, necesito que generes un prompt para colocar en una publicación de Instagram. Sí, ahí le explicamos lo que queremos hacer, lo que queremos mostrar. Y bueno, nos va a dar un prompt y eso es lo que vamos a colocar abajo de las publicaciones programadas. Y de esa forma, gente, es que ustedes van a empezar a ganar dinero generando este tipo de contenidos para sus clientes. Obviamente van a tener que crearse un perfil de Instagram, un perfil de TikTok y empezar a hablar de lo que hacen y empezar a darse a conocer, hacerse publicidad, todo lo que ya sabemos que hay que hacer para vender, ¿no? Eso es lo mismo que harías vendiendo, no sé, un chocolate, lo mismo. Acá nos quedó el prompt, ¿sí? En este caso no lo cargo del todo, vamos a darle a recargar. Y ahí me puso, viste, transforma tu espacio con Yanima Soluciones, tu hogar, oficina, pintura, reparación, te da todo. Y le voy a decir que me ponga los hashtags. Y me voy a el feed. Y ahí ya lo pego. Y quedó pronto. Acá se agrega aquí el número de redes sociales. En este caso lo voy a omitir por ahora. Contactarnos hoy mismo y darle una nueva vida a tu espacio. Profesionalismo, calidad. Muy bueno quedó. Y bueno, acá lo que vamos a hacer es, en este caso lo voy a publicar ahora, pero te voy a mostrar cómo se debería hacer para programar. Lo que vas a hacer es opciones de programación, vas a definir la fecha. Y acá pones la fecha y la hora a la que querés que se programe, o si no, te puede mostrar los momentos de más actividad para recomendarte, ¿sí? En este caso, yo lo voy a publicar ahora, así ya queda pronto. Y bueno, ahí estaría, gente, así estaría quedando. Voy a achicar un poquito esto, que está un poco grande. Y lo que vas a ver ahora es que acá se va a estar viendo las publicaciones que vas a ir haciendo y en los horarios, así como en el mes, si querés publicarlo de manera mensual, se van a ver en este calendario. Recordá que es en este sector del planificador donde lo vamos a hacer siempre. Y desde acá también podés gestionar las demás cuentas de otros clientes que tengas, ¿sí? En este caso a mí me apareció, como te comentaba, el portafolio empresarial de este cliente, pero si en el caso de que no tenga portafolio o sea solo para publicar, algo básico, sin publicidad, te van a aparecer así, enlazadas a tu cuenta. Bueno, mi gente, eso sería todo por hoy.
Mi intención con este video es mostrarte una de las habilidades que yo aprendí y con la que vivo hoy por hoy. Es una habilidad que aprendí 100% en internet y con cursos de internet. La realidad es que tenés que tener un poco de lógica a la hora de hacer las cosas, un poco de criterio, un poco de disciplina. Eso lo vas combinando y vas desarrollando estos productos que van a solucionar clientes. La idea es que vos con esto logres enlazar una relación con tu cliente buena para que puedas trabajar y vivir de esto mes a mes, ¿sí? Porque es una mensualidad lo que le vas a cobrar, no es un pago único, ¿sí? Es una mensualidad y esa relación va a hacer que ese cliente se quede o no. Vos tenés que estar todo el tiempo innovando, dándole un buen feedback, una buena respuesta y escuchar al cliente sobre todo. Más o menos $200 capaz que en tu país no es nada, pero seguramente hay países que sí, como Colombia, como Argentina, que son países que $200 es muchísima plata. Entonces imagínate que se puede cobrar, solo vas a decidir vos, fíjate cómo están los precios en tu país y lo que vas a dar en base a lo que te van a pagar. Eso es lo más importante. Por otro lado, lo que te voy a comentar sobre Facebook, hay muchos tutoriales en internet sobre cómo utilizar Business Manager o cómo hacer publicidad en el caso de que quieras complementar algo o en el caso de que quieras que lo haga yo ese tutorial, hacérmelo saber en los comentarios. Lo que busco mucho es combinar mis habilidades de diseño que fui aprendiendo, como te comentaba, en internet, con toda la parte de marketing que es lo ideal para este tipo de clientes que, bueno, que no pueden pagarle a agencias muy grandes porque realmente sale bastante plata esos servicios y estas personas no están dispuestas a pagarlo. Si son personas que están ahí en el mercado, que tienen $200, $300 para pagarte, solo tenés que moverte y tenés que buscar esa oportunidad, ¿sí? Y bueno, y evolucionar en base a esos trabajos. ¿Sabes qué? Si querés agradecerme, te puedes tocar el botón de gracias acá abajo, puedes dejarme tu like y suscribirte. Nos vemos en el próximo capítulo.